Martes 16 de febrero de 2021, este día damos inicio a la unidad 2, figuras y cuerpos geométricos. Al igual que la unidad 1, deberán de ilustrarla. En esta unidad aprenderán a medir y dibujar ángulos usando el transportador, clasificar triángulos por la medida de sus ángulos, clasificar cuadriláteros por el paralelismo de sus lados, dibujar triángulos y cuadriláteros, caracterizar las diagonales de los cuadriláteros e identificar los elementos de algunos cuerpos geométricos. Es importante entonces que a partir de este día vayamos buscando el estuche de geometría porque vamos a utilizar lo que es el transportador. Lección 1.1. Uso del transportador. Analiza. María y Miguel juegan a construir un abanico de papel haciendo dobleces. Descubre cuál abanico tiene mayor abertura si todas las divisiones son iguales. Número 2. ¿Qué figura geométrica forman los abanicos? Bien, tenemos el abanico de María y el de Miguel. Para conocer cuál de ellos tiene mayor abertura, lo que debemos hacer es contar las divisiones que cada uno de ellos tiene. Y el de María tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisiones. El de Miguel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones. Por tanto, el abanico de Miguel es el que tiene mayor abertura. ¿Qué figuras geométricas forman los abanicos? Y la figura geométrica que forman es el ángulo. Y las partes del ángulo, fíjense bien, son las siguientes. Un ángulo tiene lo que son lados, ¿verdad? Aquí tenemos los lados. También tiene lo que es un vértice, que es este puntito que está aquí. El vértice es el punto de unión entre los lados. Y la abertura, que es pues el grado del ángulo. En este caso, pues el de Miguel, si se fijan, tiene mayor abertura, por tanto tiene un mayor grado que el de María. Y pues aquí está la explicación que les acabo de mencionar. Comprendamos, la medida de un ángulo indica la abertura entre sus lados. Si se divide un ángulo recto en 90 partes iguales, cada una de esas partes es un grado y se escribe 1 y un círculo en la parte superior. Para medir ángulos se utiliza el transportador. Las graduaciones son de 0 a 180, como se observa en la figura. Aquí tenemos lo que es un ángulo, si se fijan bien. Y hemos colocado el transportador cabal desde el 0, miren, inicia desde el 0 y finaliza hasta el 180. Las partes de un ángulo tenemos los lados y el vértice, ¿verdad? Los pasos para medir un ángulo con el transportador son los siguientes. Colocar el centro del transportador en el vértice del ángulo. Aquí tenemos un ángulo. Si se fijan bien, hemos colocado el centro del transportador sobre el vértice. Luego dice colocar la marca 0 de forma que coincida con un lado del ángulo. Aquí tenemos la línea del 0 y la hemos colocado sobre el lado del ángulo. Y número 3, localizar en el transportador la graduación por donde pasa el otro lado del ángulo. El número que indica el otro lado es la medida del ángulo. En este caso, si se fijan, inicia de 0, 10, 20, 30, 40, 50. La medida de este ángulo es de 60 grados. Es importante saber que cada uno de estos números que tiene el transportador son grados, ¿verdad? El transportador es exclusivo para medir grados. Entonces, y aquí tenemos el 0 y el 10. Quiere decir que el 5 está sobre esta línea, ¿ve? ¿Verdad? No se ve así en números, pero está en la línea. Va de 0, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente.
Resuelve, mide los siguientes ángulos utilizando el transportador y escribe la medida. Antes que nada quiero que observen su transportador y ustedes se han de estar preguntando cómo van a hacer para medir estos ángulos. Antes que nada quiero que sepan que un transportador tiene doble escala numérica. Tiene una escala exterior que va del 0 al 180 y esta se utiliza para medir aquellos ángulos que van de izquierda a derecha, y también tiene lo que es una escala interior que va del 0 al 180 y esta se utiliza para medir aquellos ángulos cuya orientación va de derecha a izquierda. En este caso, los cuatro ángulos que nosotros observamos tienen su orientación hacia el lado derecho, excepto, bueno, el C queda en la parte céntrica. Entonces, la numeración que vamos a ocupar para medir estos ángulos es la de la escala interior, es decir, los números de adentro son los que vamos a contar. Comenzamos. Haciendo uso de los procedimientos que aparecían en el comprende, ubicamos nuestro transportador en el vértice del ángulo de esta manera y comenzamos a contar. ¿Cuál escala vamos a utilizar? La escala interior, es decir, vamos a contar los números de dentro y tenemos 0. Si se fijan aquí, esta línea sería 5, 10, 15, 20 y aquí obtendríamos el 25. Quiere decir que este ángulo mide 25 grados. El grado siempre es de ponerle este símbolo porque si no sería un número normal, solo 25. Tenemos 25 grados. Literal B, hacemos lo mismo, colocamos nuestro transportador en el vértice del ángulo y comenzamos a medir. Tenemos 0, 10, 20, 30 y si se fijan nos queda en el 40. El ángulo, los grados de este ángulo es de 40. Literal C, hacemos lo mismo. Y podemos observar que mide 90 grados. 90 grados. Por último tenemos el literal D. Hacemos bien la ubicación del transportador y observamos que mide 80 grados. No vamos a contarlos con los números de arriba, ¿verdad? Si esta línea del ángulo estuviera de este lado, allí sí contaríamos con los números de arriba, pero en este caso no. Entonces mide 80 grados. Actividad: desarrollar los ejercicios de la página 22 del cuaderno de ejercicios.